Hola, buen día a todas. El tema que veremos a continuación es el de la evaluación. Este es un tema muy amplio, por lo que voy a tratar de sintetizar los aspectos más importantes que corresponden a la aplicación en el nivel de preescolar. El propósito de este tema es analizar el tema de la evaluación como un proceso que tiende a la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. Necesito que todas ustedes sean tan amables de preguntarse qué es la evaluación, para qué se evalúa, qué se hace con los resultados que se obtienen de las evaluaciones y qué elementos consideran ustedes para la correlación entre la evaluación y el plan de clase. En la medida que ustedes vayan dando respuesta a estas preguntas, van a ir encontrando otras interrogantes y una gran necesidad de obtener información nueva para poder llevar a cabo este tema tan complejo a la práctica y que sea de utilidad y funcionamiento para ir reconociendo los procesos de desempeño tanto de sus alumnos como de ustedes, como del contexto educativo en general. Vamos a reconocer o a volver a recordar el término de evaluación formativa, ya que es el que estamos trabajando principalmente en el nivel de preescolar. Esta evaluación es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar la información para tomar decisiones y poder ofrecerle retroalimentación al alumno, y que éste pueda modificar y mejorar sus procesos y sus aprendizajes adquiridos de cada campo formativo. La función de la evaluación en este nivel de preescolar es eminentemente pedagógica, ya que necesitamos obtener mucha información para valorar el proceso educativo, para valorar la práctica pedagógica y para reconocer hasta qué niveles de dominio adquieren los niños en todos los aprendizajes esperados de los distintos campos formativos. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones e ir mejorando continuamente. Un instrumento muy importante que ustedes utilizan todos los días es el diario de la educadora o la bitácora, donde ustedes llevan a cabo los registros de su práctica y de su intervención. Este documento va a referirse a la jornada diaria y va a identificar los factores que influyen o que afectan el aprendizaje de los alumnos, pero desde la mirada de su propia intervención docente. Entonces la maestra tendrá que estar reflexionando sobre lo que hizo, cómo se sintió con lo que hizo, si lo que planeó lo pudo llevar a cabo a la práctica y si logró aprendizajes en sus niños. Toda esta acción tiene que traer como consecuencia la toma de nuevas decisiones para la mejora constante de su práctica pedagógica. Aquí les muestro un ejemplo de cómo podría ser el registro de este diario docente. Tiene que contener la fecha, el grupo del que estamos hablando, sobre qué situación didáctica específicamente va a hacer la reflexión y bueno, pues vienen aquí algunas preguntas que te pueden ir ayudando. ¿Cómo calificarías esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría yo intervenir? ¿Qué necesito modificar? El hecho de que nosotros vayamos dando respuesta a estas preguntas nos va a permitir hacer un análisis y una reflexión sobre nuestros propios procederes pedagógicos y tendremos en consecuencia que ir mejorando, cambiando, probando nuevas formas. Recordamos también que nuestro Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, en el principio pedagógico número 1.7, nos habla sobre evaluar para aprender. Y aquí nos dice que el docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Es quien debe llevar el seguimiento. Es quien crea las oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que los chicos logren los aprendizajes establecidos. Entonces, la evaluación de los aprendizajes es un proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos.
En la educación preescolar, muy específicamente, los referentes para la evaluación van a ser siempre los aprendizajes esperados, los de cada campo formativo. Estos van a constituir la expresión concreta de las competencias. Estos aprendizajes esperados van a orientar a las educadoras para saber en qué centrar su observación y qué registrar en relación con lo que los niños hacen. Recuerden ustedes que durante el ciclo escolar realizamos diferentes cortes de evaluación. El primer momento de evaluación es el diagnóstico, en donde vamos a reconocer los saberes previos que trae cada uno de nuestros chiquitos. Y en preescolar, la evaluación formativa es la que nos va a ir dando los referentes sobre los avances, procesos, niveles de desempeño de cada uno de nuestros chiquitos. Y ya en primaria y secundaria aparece la sumativa, que es donde ya se da una calificación final a los aprendizajes de los chicos. Vamos a recordar también que tenemos la autoevaluación y la coevaluación. La primera va a buscar que se reconozcan y se valoren los procesos de aprendizaje y las actuaciones y que se cuente con las bases para mejorar el desempeño. Y la coevaluación, va a ser un proceso que le permite aprender a valorar los procesos y actuaciones de compañeros con compañeros, con la corresponsabilidad que esto conlleva, y pues esto representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos. También tenemos el término de la heteroevaluación. Esta es aplicada por el docente y va a contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y, por supuesto, la mejora de la práctica docente. Entonces, desde este enfoque formativo de la evaluación, pues toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje y a un mejor desempeño del docente. Es por eso que decidimos tomar este tema, porque consideramos que requerimos fortalecernos en cuanto a las estrategias y los instrumentos de evaluación que vamos eligiendo a lo largo del ciclo escolar y que verdaderamente nos permitan darnos cuenta de los procesos de mejora, de los procesos de desempeño, de lo que vamos haciendo muy bien y de lo que necesitamos hacer mejor. Para esto va a ser necesario que identifiquemos estrategias e instrumentos adecuados para el nivel de desarrollo y aprendizaje de cada estudiante. Aquí les voy a presentar algunos instrumentos que podemos utilizar para obtener evidencias. Por ejemplo, la rúbrica, la lista de cotejo, el registro anecdótico, la observación directa, las producciones escritas y gráficas, los proyectos, los esquemas, los mapas conceptuales, los cuadros de actitudes, los portafolios con los trabajos de los chicos y pues las pruebas que ya no le corresponderían a preescolar. Entonces, la evaluación no puede depender de una sola técnica o un instrumento, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente ciertos conocimientos o ciertas habilidades o ciertas actitudes, todo de manera muy desintegrada. Si en la planificación del aula el docente selecciona diferentes aprendizajes esperados, pues debe evaluar los aprendizajes logrados por medio de una técnica específica o de un instrumento adecuado. Así va usted a valorar el proceso de aprendizaje y lo vamos a traducir en un nivel de desempeño, que por supuesto debe contener evidencias de ello. La evaluación con enfoque formativo debe permitir también el desarrollo de habilidades de reflexión, de observación, de análisis, de un pensamiento crítico y una capacidad muy específica para resolver problemas. Y para lograrlo es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos. Vamos a verlos con mayor detenimiento enseguida. La guía de observación es nuestro primer instrumento y el más utilizado en preescolar. Este se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o como preguntas que nos van a orientar este trabajo de observación adentro del aula o en la escuela, señalando los aspectos que son muy relevantes para observar. Podemos utilizar respuestas de alumnos o de compañeros docentes también, de especialistas o de padres de familia,
Esto puede ser durante una semana, puede ser durante una secuencia didáctica completa o bien durante algún periodo en el transcurso del ciclo escolar. Este es un ejemplo de una guía de observación. Hay que ponerle la fecha, hay que poner las competencias que vamos a observar, los aprendizajes esperados que ustedes seleccionaron, que son los que ustedes le van a enseñar a los niños, y bueno, vamos a observar qué tanto los niños demuestran de estos aprendizajes y vamos a puntualizar muy concretito los aspectos que vamos a estar observando, ya sea en cada niño o en un equipo de trabajo o en un grupo completo. Y entonces vamos a proceder a hacer el registro por escrito de todas nuestras observaciones realizadas. Otro instrumento de evaluación es el registro anecdótico. Este va a ser un informe que va a describir hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y va a dar cuenta de comportamientos, de actitudes, de intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno o de los alumnos de un grupo. El registro anecdótico puede llevarse a cabo en tarjetas, en un cuaderno, en una carpeta, en folders. Ustedes tienen la libertad de ir registrándolo de la manera que más les sea práctica, útil y la puedan consultar de una manera rápida. Otro instrumento de evaluación es el portafolio. Este va a ser un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Generalmente en preescolar tendemos mucho a ir guardando los trabajos de los niños. Este es parte del portafolio. Ahora vamos a darle sentido a esos trabajos. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia o de todo el ciclo escolar. Este portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones, pueden ser escritas, gráficas, digitales, cartográficas. Tienen que ser realizadas de manera individual o bien a veces se hacen en equipos y van a ser evidencias muy relevantes que de verdad demuestren el logro de aprendizajes esperados de los alumnos, de algún avance o de alguna aplicación de algún concepto, de alguna habilidad o de alguna actitud. Estos trabajos deben contener la fecha en que fueron elaborados, deben tener la competencia y el aprendizaje esperado que se deseaba obtener de este alumno y alguna observación escrita de la docente en donde nos explique por qué el niño demuestra que ya aprendió lo que tenía la maestra previsto. La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases. Primero tendrán que recolectar las evidencias, o sea, los trabajos de los niños. Luego van a seleccionar ustedes las evidencias que verdaderamente sean significativas, que sí den cuenta de los aprendizajes. Después entonces tendrán que hacer un análisis de esas evidencias, como les digo, poner la competencia, el aprendizaje, la fecha, registrar alguna observación sobre esa evidencia y la van integrando ustedes al portafolio. Un instrumento más de evaluación utilizado es la rúbrica. Este va a permitirnos, con base en una serie de indicadores, ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética relacionada con el nivel de logro alcanzado, siempre tomando como base guía los aprendizajes esperados que ustedes seleccionen de cada campo formativo. Para elaborar una rúbrica va a ser necesario, primero, redactar los indicadores con base en esos aprendizajes esperados, como se los reitero, establecer también el grado máximo, el intermedio y el mínimo de logro de cada indicador para la primera variante. Hay que redactarlos de una forma muy clara y por último hay que proponer una escala de valor fácil de comprender y de utilizar. Aquí tenemos un ejemplo.
necesitamos el nombre del evaluado, la fecha en que fue realizada la práctica de evaluación y vienen entonces los contenidos en este caso y los indicadores de logro. En preescolar podemos retomar como contenidos los aprendizajes esperados y entonces ya a partir de ahí para hacer la escala del alto, el medio y el bajo. Otro instrumento a utilizar para poder hacer evaluaciones es la lista de cotejo. Esta va a ser una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla en la que solo se consideran los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y se ordenan según la secuencia de realización. Aquí tenemos un ejemplo. Necesitamos anotar la fecha, el nombre de la persona a la que se le está evaluando, los criterios a evaluar y generalmente con una columna de sí o no podemos evaluarlo. Y en el nivel preescolar no olvidemos estas evaluaciones cualitativas, por lo tanto una columna de observaciones nos ayuda mucho a describir específicamente qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros alumnos. Bien, espero que este breve resumen en cuanto a instrumentos de evaluación les sirva para poder poner en práctica algunos de ellos y poder ir evaluando realmente los desempeños de aprendizaje de sus chicos. Para esto va a haber dos tareas muy sencillas. En la primera parte, ustedes tendrán que considerar su última planeación que hayan realizado o elaborado y van a reflexionar acerca de dos preguntitas. ¿Qué esperabas que aprendieran los alumnos en esa planeación que tú tienes? ¿Qué esperabas que aprendieran los alumnos? ¿Y cómo evaluaste lo que ellos aprendieron? Es decir, vamos a estar haciendo un análisis de ese plan docente, si contempla los aspectos de evaluación necesarios para medir el avance de aprendizaje de nuestros chicos. Y también tendrán que diseñar un instrumento de evaluación. Pueden utilizar alguno de los que ya les expliqué o si ustedes tienen interés o curiosidad por aprender o conocer otros, también se puede hacer. Tendrán ustedes que elaborar este formato y enviárnoslo por la plataforma. Estoy segura que van a tener éxito en esta tarea y que les recomiendo de todo corazón se pongan en práctica estos instrumentos. Ustedes van a encontrar cuáles van a ser los mejores, los más óptimos y esto nos va a permitir reconocer verdaderamente avances en los niños y rendirles cuentas a los padres de familia. Éxito. Gracias.